Bueno, entonces, hace 8 días empezamos a tratar un tema respecto a la iglesia, como muy bien lo decían. Bueno, algo que más o menos se les haya quedado de qué es iglesia. La idea de esto es que aprendamos a hacer una iglesia bíblica, ¿no? De hecho, había un titulito que tenía acá, que era, ¿recuerdan alguien? ¿Recuerda de qué se trataba, de qué era el subtítulo acá? ¿Alguien de pronto lo anotó? Una iglesia bíblica conforme al Señor, ¿sí? Entonces aquí les presento la iglesia bíblica del Señor. Bueno, me dicen aquí que apague la luz para que se vea pronto un poco mejor. Nosotros heredamos de nuestros padres la religión católica, ¿sí o no? La mayoría, ¿sí? Y heredamos un concepto de iglesia. Y vamos los domingos a misa. El miércoles de ceniza tienes que persinarte y no sé qué, los sacramentos, etc. Ahora está de moda el cristianismo, en cierto sentido. Hay muchas mega iglesias. Entonces ya no solo es vamos cada 8 días a la iglesia, sino que ahora ya es también como un concierto donde te hablan donde te mueven las emociones, donde te hablan acerca de tus seres queridos, donde te hablan acerca de seres que han partido y te mueven las emociones y terminas llorando, pero sales de ese éxtasis, por decirlo así, y ya, y se acabó todo, ¿sí? Sigues tu vida normal, o si no te hablan acerca de la prosperidad, dinero, entonces tú das tanto y te lo multiplicamos por 10, por 20, eso depende de tu fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo desde cuándo la iglesia empezó a girar a esto? Bueno, el movimiento pentecostal como en el 60 más o menos, si no estoy mal, alrededor, en el 909, y ha venido cada vez tomando más fuerza. Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de la iglesia bíblica de Dios, la que el Señor ha instituido. Y hablábamos un poco acerca del propósito de la iglesia, que los hermanos en la iglesia primitiva se reunían, oraban, leían la palabra, compartían la cena y tenían comunión los unos con los otros. Esto es a modo de repaso, ¿no? Iglesia, ¿qué significa? Llamar fuera o fuera de, o una asamblea, ¿sí? La palabra eclesia se utilizaba no solo en el ámbito religioso, sino también en un ámbito social, comunitario o incluso hasta político. Y veíamos cómo aparecía varias veces en la versión, la palabra que aparece 117 veces, en la versión Valera aparece esta cantidad de veces con estos significados. Una iglesia, iglesias, congregación, congregaciones, concurrencia, asamblea. El punto es que nunca se utiliza para hablar de un edificio, de un lugar material, de algo material, sino siempre de un grupo de personas reunidas. Y veíamos que en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a una asamblea local y visible, ya hablando de la iglesia de los creyentes, en una ubicación determinada y compuesta por miembros específicos reunidos ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿cierto? Muy bien, esto es a manera de repaso. Veíamos un poco acerca del fundamento, no vamos a ver eclesiología al mínimo detalle porque nos demoraríamos mucho más tiempo, sino que estamos viendo como algunos pantallazos, brochazos acerca de la iglesia. Entonces veíamos que el fundamento en Mateo capítulo 16, sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús y sobre la resurrección. Veíamos que Él se llama la roca. ¿Recuerdan la diferencia entre piedra pequeña y roca? Pedro, piedra pequeña, Jesús, roca grande, sobre la que se va a edificar la iglesia, lo dice en verbo futuro. Veíamos algunos pasajes que la guía es nuestro Señor Jesús porque Él es la cabeza de la iglesia, y hablamos un poco del periodo desde donde empezaba la iglesia. Empezó con Pedro, recuerdan que a Pedro se le dio las llaves del reino, las llaves de la puerta de los cielos,
Y él inauguró la iglesia a través del Evangelio, primero en Hechos capítulo 2 con los judíos y luego en Hechos capítulo 10 con los gentiles. Y veíamos que va desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, bueno, el arrebatamiento más específicamente. Algunos aspectos de la iglesia. La iglesia es universal, ese es un aspecto, ¿no? Todos los que se congregan en China, en Tailandia, Turquía, Perú, Colombia, Estados Unidos, todos los que son cristianos y han aceptado al Señor Jesús como Salvador personal son parte de la iglesia universal, y veíamos que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿cierto? Muy bien, luego veíamos el otro aspecto. La iglesia es local. La iglesia es local y veíamos un ejemplo en Gálatas capítulo 1. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es Gálatas, porque dice a las iglesias que se encuentran en Galacia. Entonces ya empieza a delimitar un poco, ¿sí? De Cristo, la iglesia universal, vamos bajando por un embudo, la iglesia local. Y vamos a seguir bajando por ese embudo y volviéndonos un poco más minuciosos en la iglesia. Entonces veíamos Cristo, la cabeza, aquí unas iglesias, por ejemplo la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, que son diferentes una de la otra, ¿cierto? Porque aquí están separadas, pero a su vez son parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Muy bien, veíamos el deber bíblico de unirse a una iglesia local. Hablábamos de que hay algunos que se andan como rueda suelta, ¿cierto? Por aquí, por allá. Entonces yo me congregué hace un tiempo aquí, después pasé a esta iglesia, y a veces la iglesia no crece, sino que ahí es un traslado, una transición de hermanos entre congregaciones, ¿sí? Y eso no es bíblico, y eso es lo que vamos a estar viendo. Hay un deber de unirse a una iglesia local, y Dios me estableció en una iglesia local, y ahí voy a crecer, ahí el Señor me ha puesto. Y veíamos que no era una sugerencia, sino era la voluntad de Dios. No es algo bueno, no es algo chévere para hacer, sino es lo que Dios ha establecido y es su voluntad. Y veíamos un poco el concepto de iglesia local. Voy a leerlo. Dice: es definida como una unidad especial o una familia espiritual instituida y designada por Dios con el propósito de que los creyentes se unan a ella, de tal modo que aquellos que le pertenecen estén ¿qué? Comprometidos con su vida y su disciplina. Veíamos también el ejemplo de Pablo, ¿recuerdan? Cuando Pablo se convierte, camino a Emaús, él se convierte, él después de predicar en Emaús, él quiere pertenecer a una iglesia, ¿sí? Él quiere pertenecer a una iglesia local. Él no dice, bueno, yo ya soy creyente, entonces voy a andar como rueda suelta por cualquier lado. Él no dice, yo voy a asistir simplemente a un culto público, sino yo quiero ser parte de la iglesia. Y hablábamos del concepto de adherirse, ¿cierto? Hablábamos del concepto de adherirse en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28, Pablo, que era colado. Me parecía como si estuviera colado, pero no es colado de colarse, sino habla de adherirse como el pegamento o como el cemento, ¿sí? Él quería adherirse a una iglesia local como, y aquí nos explica el Nuevo Testamento el significado de esa palabra adherirse, que era lazos o vínculos cercanos, ¿sí? Lazos o vínculos cercanos, es decir, Pablo quería tener un vínculo cercano con una iglesia local. Y nos habla de varios ejemplos en los que se utiliza la palabra adherirse, colado, es en el matrimonio. Entonces uno dice, ¿y cómo así? O sea, Dios está utilizando la misma palabra para unirse como pareja, como matrimonio. La misma palabra se utiliza para unirse ¿a qué? A la iglesia local. A la iglesia local. También vemos que es la misma palabra que se utiliza respecto a la relación con Dios. Mi relación con Dios es tan fuerte y tan unida, y yo esa misma unión la quiero tener con una iglesia local. Y a medida que va pasando la enseñanza, vamos a ver por qué esto es verdad. Bueno, y veíamos otros ejemplos en Hechos, y veíamos entonces una gran diferencia entre los que forman parte de la congregación y los que son miembros de la iglesia, ¿sí?
Hay una gran diferencia y la vamos a seguir desarrollando en el tiempo. Y terminamos con esta pregunta: ¿y tú? ¿Formas parte de la congregación o eres miembro de tu iglesia local? Esa es una pregunta con la que nos llevamos hace 8 días. Y hoy vamos a continuar, iglesia, no sin antes orar, lógicamente, pedir la dirección de Dios y continuamos este tema. Bueno, gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has escogido este tiempo especial, Señor, para hablarnos acerca de la iglesia, Señor, de lo que tú quieres que seamos como iglesia, del diseño de tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor, con base a también a las enseñanzas de los apóstoles, Señor. Y estamos en esta mañana delante tuyo, Señor, primeramente exaltándote, bendiciéndote, Señor, dándote honor y gloria a Dios, porque tú eres el creador de todo, porque tú eres el sustentador, Señor, porque tú eres el gobernador y el soberano, porque tú nos has salvado a través de Jesús. Has ofrecido a tu Hijo Jesús con el propósito de que nosotros nos reconciliásemos contigo, Señor, y pudiésemos tener una vida eterna y estar eternamente delante tuyo. Y mereces toda la honra, toda la alabanza, Señor, de parte de nosotros, tu iglesia. Y también humildemente te pedimos que nos enseñes, Señor, en esta mañana, que nos enseñes a ser una iglesia, que nos ayudes a hacer la iglesia que tú quieres, que tú quisiste edificar, Señor, porque hoy en día lejos, Señor, estamos, Señor, todavía, y el mundo está lejos de vivir tu iglesia, Señor, todavía. Pero estamos aquí, Señor, de pie, de frente, Señor, para pedirte, Señor, que nos hagas la iglesia que tú quieres. Es nuestra petición, Señor, y que nos hables a través de tu palabra, Padre. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, entonces hoy vamos a continuar viendo el deber bíblico de unirse a una iglesia local. ¿Ustedes creen que es bíblico unirse a una iglesia local? ¿Sí? Vamos a irlo viendo y desarrollando. Hay un concepto que vemos en la palabra: los de afuera y los de adentro. Los de afuera y los de adentro. Entonces vamos a iniciar, iglesia, viendo este tema en 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Capítulo 5, vamos a ver de los versículos 1 al 6. En estos pasajes, iglesia, vamos a ver algo muy interesante, y es el concepto un poco de lo que es la membresía. Y quiero volver a hacer énfasis en esto. La membresía no es un papel, no es una solicitud que yo hago a la iglesia y al Ministerio del Interior para que legalmente me haga parte de una congregación local, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la costumbre de, bueno, ¿quiere ser miembro? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, páseme su cédula, páseme su testimonio, lléneme este formato, hacemos una asamblea general y hacemos admisión y dimisión de miembros. Y ahí se dice: ingresó el hermano David Pérez. Y todo como muy legal, ¿sí o no? Todo se enmarca como en un término muy legal. Y eso hace daño en cierto sentido, porque el tema de la membresía no es un tema legal, es un tema espiritual. ¿Sí? Es un tema del diseño de Dios para la iglesia. Así que cuando hablemos un poco de membresía, quiero que dejemos a un lado ese concepto viejo de legal y que nos concentremos en el concepto espiritual, ¿sí? Que es el concepto de Dios. Aquí vamos a ver entonces una reunión especial de miembros en este pasaje, y vamos a ver varios aspectos de esta reunión especial. Ellos tenían una autoridad de expulsar a gente que estaba en medio de ellos, bajo la supervisión de Pablo y la autoridad de Dios, y lo vamos a ver en más detalle.
Muy bien, vamos a empezar a leer entonces en el versículo 1, capítulo 5. Pongan atención. Dice así: de cierto se oye que hay entre ¿qué? Ella empieza a hacer como una pequeña distinción, ¿cierto? Entre vosotros, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces lo primero que vemos es que un pecado de fornicación. No vamos a entrar en detalle a hablar de este tema porque vamos a extraer el concepto de la membresía, de los miembros. Pero nos dice que hay un pecado de fornicación y dice, cual ni aún se escucha entre los gentiles. ¿Sí? Ni siquiera entre los gentiles sucedían esas cosas, y sí estaban sucediendo en la iglesia. Y como a manera de aplicación, hay veces que en el mundo a veces nos dan más ejemplo a nosotros, como iglesia. Se unen más, trabajan más, son a veces de mejor testimonio, honestos, respetuosos, etcétera, mejores trabajadores. Pero entonces aquí habla de un pecado que ni siquiera entre los gentiles. Y dice allí, ¿cuál es el pecado? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? Aquí está hablando de un miembro que estaba teniendo a su madrastra. No está hablando de su mamá, sino su madrastra, es lo que dice el original. Su madrastra estaban teniendo algún tipo de relación sexual. Habla de fornicación. O sea, terrible, terrible. Ni siquiera entre los gentiles. Eso era prohibido por la ley romana incluso. Pero también era prohibido en medio de la iglesia por la ley en Levítico capítulo 18, versículo 8 y en Deuteronomio 22, 30, vemos que prohibía ver la desnudez de su madre. ¿Sí recuerdan ese pasaje? No, uno no puede ver la desnudez, dice la palabra, la desnudez de su madre ni la desnudez de su padre, ni mucho menos. Muy bien, entonces estaba este pecado. Y miren lo que sigue diciendo allí la palabra. Tanto que alguno tiene, cuando dice tiene la mujer, esta palabra tiene es muy importante, porque no dice tuvo, sino dice, ¿qué quiere decir? Que es algo activo, presente activo. O sea, era un hombre que a pesar de que en la ley y en la iglesia se enseñaba que eso era pecado, él continuaba en su pecado. O sea, tenía una actitud de rebeldía en contra de la iglesia. Dice el versículo 2, ¿y vosotros estáis qué? Envanecidos. Envanecidos quiere decir orgullosos. O sea, la iglesia de Corinto estaba orgullosa de tener pecado en medio de su iglesia. ¡Qué orgullo! Pero hoy en día, de hecho, muchas iglesias lo permiten y es un motivo hasta de orgullo, aunque no lo demuestren abiertamente. Pero el punto es que ellos se enorgullecían por X o Y razón. Algunos comentaristas dicen que porque era un hombre de cierto estrato, entonces tenía buen dinero, entonces pues chévere tener a alguien así de buen dinero en la congregación, entonces yo le permito el pecado. Otros dicen tal vez que era un tipo de teología de libertinaje. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A confundir la libertad en Cristo con el libertinaje. Entonces somos libres en Cristo, entonces podemos hacer lo que queramos, porque Cristo ya nos salvó. Eso se llama libertinaje, no se llama libertad, y eso va en contra de la palabra. Dice la palabra, no uséis vuestra libertad para causa de la carne. En fin, alguna de las razones que fuera la razón que fuera, la iglesia de Corinto estaba orgullosa de tener a este hombre en medio de ellos. Dice, Pablo continúa diciendo, ¿no deberíais más bien haberos ¿qué? Lamentado? Es decir, más bien deberíais haberte entristecido. Como miembros de la iglesia deberían haberse puesto tristes, deberían haberse dolido, lamentado de que uno de ustedes está en fornicación y que uno de ustedes está andando mal. Ahora, dice la palabra, si somos un cuerpo, si se duele uno, ¿qué pasa? Nos debemos doler todos. Eso tiene sentido cuando hay una membresía, cuando hay miembros. Cuando no hay miembros en el cuerpo, pues no va a pasar nada. Si alguno se duele, pues los demás no les va a pasar nada porque no hay
no hay algo conectado. ¿Sí me hago entender? Debe haber una conexión entre todos para que cuando uno se duela, todos se duelan. Vamos a desarrollarlo más adelante. Pero ellos debían haberse, como miembros, como una iglesia, debían haberse lamentado, deberían haberse entristecido. Ahí mismo en el versículo 2, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese qué? Quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Él debía haber sido ¿qué? Excomulgado. ¿Sí? Tremenda, o sea, no sé si ustedes quieran ser parte de una iglesia en la que excomulguen a los hermanos que están en pecado. O si quieren más bien vivir y enorgullecerse de tener a mucha gente, pero mucha gente también andando mal. ¿Sí? Tenemos que discernir qué iglesia queremos nosotros pertenecer. ¿Sí? Porque es que hoy en día iglesias permiten el pecado abiertamente. Incluso los pastores mismos son el mal ejemplo, ¿no? Recasados, ¿cierto? Entonces el Señor nos enseña aquí que la iglesia debía haberlo ¿qué? Expulsado. En vez de haberse enorgullecido, debió haberse entristecido y haberlo excomulgado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Ciertamente yo, ¿quién está hablando? Como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo no se encontraba en este momento en Corinto, ¿sí? La carta de 1 Corintios fue escrita mientras Pablo estaba en Éfeso. Mientras Pablo estaba en Éfeso. Entonces él envió la carta a través, dice más adelante el capítulo 16, versículo 17, que la envió a través de unos hombres, Estéfanas, Fortunato y Acaico. Pero esta carta que envía Pablo es leída en un grupo específico. Continuemos la lectura. Pero presente en el Espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ¿quiénes? Vosotros. O sea, ¿quiénes son vosotros? La iglesia, que deberían ser los miembros, o más bien los miembros que deberían ser toda la iglesia, y mi espíritu con el poder ¿de quién? De nuestro Señor. O sea, es un poder que Dios da ¿a quién? A todos. Con Pablo dirigiendo como coordinador. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea ¿qué? Entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás. Están reunidos los miembros y Pablo y toman la decisión de que este hombre sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir que el hombre sea entregado a Satanás? Que es entregado al mundo. ¿Sí? Que es entregado al mundo y que es privado del consuelo, las bendiciones y el compañerismo de la iglesia local. Duro, ¿no? Ustedes, aunque de pronto uno no lo sienta tanto porque uno regularmente viene a la congregación, pero si uno se deja de congregar, es terrible para uno, para su vida espiritual es terrible. Pierde uno como dice aquí, el consuelo, el compañerismo y la cobertura de la iglesia, lo que la iglesia da. ¿Sí? Entonces este hombre que es rebelde porque tiene todavía a su madrastra y está en fornicación con su madrastra, todavía está en ello, entonces es expulsado de la congregación. Y es entregado a Satanás, dice allí, al mundo. Y dice, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Cuando habla de destrucción de la carne, está refiriendo a la destrucción de su cuerpo, ya sea a través del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad o de la muerte. Una persona rebelde, que se rebelan contra Dios, contra sus mandamientos, es expulsado y ya está a la deriva ¿de quién? Del enemigo. Está a la deriva del enemigo. Lógicamente el Señor es soberano, pero no acata sus órdenes, es entregado al mundo y a lo que le acontezca a ese hombre en el mundo, que seguramente va a ser mucho sufrimiento.
mucho sufrimiento. Y nos dice allí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Era un hombre salvo, es lo que nos dice la palabra. Este era un hombre creyente, pero que había caído en un pecado. ¿Sí? Se había desviado, había caído en un pecado y mantenía ese pecado continuamente. Ya era parte de la iglesia, ¿sí? Pero fue excomulgado, pero su alma se salva, pero su cuerpo va a sufrir mucho en esta tierra y se va a perder de galardones en el cielo también. Ahora, estamos hablando acerca de la iglesia local. ¿Qué tiene que ver este tema con la iglesia local? La reunión que hace Pablo acá no es una reunión pública, abierta a todo el que entra a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué no es una reunión pública a que cualquiera entre a la iglesia? Porque en la iglesia entran ¿qué? Incrédulos, entran posiblemente creyentes nuevos, o también entran hombres que quieren hacer daño en medio de la congregación, ¿sí o no? Aquí no todo el mundo entra, todos entramos muy bien vestidos y muy bonitos, bañados, pero no sabemos las intenciones que hay en nuestro corazón y con qué intención vienen a la iglesia. El versículo 6, ya ahorita vamos a seguir viendo un poquitico, pero el punto del que iba era una reunión especial donde no estaba todo el mundo. ¿Se imaginan un incrédulo que entra acá y viene a escuchar de Dios y está empezándose en la fe y lo que escucha es que este hombre es un fornicario expulsado? ¿Cómo va a quedar el incrédulo? No va a decir, esta iglesia, este lugar me van a juzgar, este lugar me van a echar, este lugar me van a excomulgar, pero no sabe el contexto de nada, no es parte de la iglesia, no sabe absolutamente nada, va a hacer un daño para esta persona. O el que viene a hacer daño a la iglesia va a aprovechar y va a murmurar, etcétera, a agrandar el problema, a esparcirlo y a sembrar cizaña y a dañar la congregación. Por eso cuando el pasaje aquí nos habla de ciertos hombres, es un público definido. ¿Por qué digo que es un público definido? ¿Por qué no es la iglesia total? Porque estos hombres, dice la palabra que conocían al transgresor. ¿Lo conocían? Sí, porque dice, en medio de vosotros sabían quién era. Otra razón por la cual era un grupo selecto, porque ese grupo selecto debía entristecerse, lo veíamos. ¿Un nuevo creyente que viene acá se va a entristecer si alguno anda mal en pecado? No, porque no lo conoce, no hace parte, o sea. Y la razón más importante por la cual era un grupo específico era porque tenía autoridad. Dice Pablo allí, ¿no debías más bien haberlo quitado de en medio de vosotros? Tenía cierto grado de autoridad esta congregación, estos hermanos, lógicamente bajo una supervisión de un pastor. ¿Sí me están siguiendo hasta el momento? Es muy importante, ese concepto es muy importante, iglesia. Ahora, como decía mi hermano Manuel, más adelante en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura ¿qué? Leuda toda la masa. Mis hermanos, a veces uno quisiera que el hermano se quedara, porque hay una amistad, ¿sí? Aquí hubo un hermano que se fue de la congregación, que fue expulsado por un tema de pecado, que se le instruyó, se le exhortó y de hecho se permitió mucho tiempo. Yo creo que él sabe quién es porque él escucha las predicaciones, las sigue escuchando. Y ninguno en nuestro corazón lo quería hacer. ¿Sí? En alguna otra forma dilatamos y no debíamos hacerlo tanto porque creamos un lazo de amistad, de amor, de compañerismo. Pero es que nosotros en la iglesia del Señor no prima la amistad, no prima el compañerismo. Si se trata del pecado, ¿no? ¿Qué prima? La palabra, los principios bíblicos.
¿sí? Priman los principios bíblicos sobre cualquier amistad. Aquí no es como en la política. Ay, este es familiar, este es amigo, yo lo meto y lo pongo a ser ministro o lo pongo a lo que sea. ¿Sí? Todos se tapan con la misma cobija. No. Por más amor y amistad que haya, primero que está la palabra. ¿Estamos siendo legalistas al hacer eso? ¿Estamos siendo injustos? No, iglesia, no estamos siendo injustos, estamos siendo justos. ¿Sí? Y dice allí, porque es que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, ¿sí? Entonces ya vemos al hermanito que está caminando mal, entonces, en esta iglesia lo permiten, entonces yo también voy a hacerlo, y termina toda la iglesia contaminada de pecado. Dios nos guarde y nos ayude a que prevalezca su palabra antes que la amistad, porque a veces eso, o la familia incluso, más duro todavía. Muy bien, vamos a adelantarnos al versículo 9, miren lo duro que es, lo duro, pero más que duro es lo correcto, lo justo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí está hablando de este hombre fornicario. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, menos con los de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Es decir, pueda que sea un hermano, como este hombre era un hermano. La palabra lo dice, para que su espíritu va a ser salvo, su alma va a ser salva. Pero dice allí, siendo hermano, pero es fornicario, o es avaro, o es idólatra, o es maldiciente, o es borracho, o es ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué Pablo y por qué el Señor instruye esto, iglesia? Porque si yo veo un hermano que ha sido expulsado como este hombre, y yo le sigo dando compañerismo porque hay amor en algún sentido, él va a pensar que yo estoy acolitándole su conducta o que le estoy aprobando lo que él está haciendo. ¿Sí me están siguiendo? Y es duro porque a veces uno genera unos buenos lazos, pero yo le estoy haciendo daño en seguirle hablando, la verdad, en seguirle abrazando, en seguirle dando la mano. Ay, entonces este hermano no tiene amor en la iglesia. No, por amor. Es como la disciplina a los hijos, ¿sí? Por amor uno los disciplina. Aunque duele, es por amor. Y el hermano va a recibir en ese orden de ideas la reprensión de la iglesia, ¿sí? Entonces va a ver que la iglesia no le habla, va a ver que la iglesia no le comparte, no le llama, no está pendiente. Porque lógicamente primero tuvo que haber pasado por un proceso, ¿no? Como lo veíamos en este hombre, o sea, no es que de un momento a otro no porque le hago más daño. Debe pasar por un proceso en el cual la persona se le instruye, se le confronta, se le anima, se ora, se le abraza, ¿sí? Se llora con él si es necesario, pero si la persona insiste en ello, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer, iglesia? Ahora, ¿por qué estudiamos la membresía? ¿Por qué estudiamos la membresía, iglesia? ¿Y por qué estudiamos la iglesia local? Porque es muy difícil mantener el orden en la iglesia si no se sabe quién es quién en la iglesia. Si no se sabe quién es quién, si no se sabe quién está adentro, como dice aquí, los de afuera y los de adentro. Vamos a ver en los versículos... Pensé que lo tenía ya anotado. 12. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Adentro y afuera de qué? ¿Del edificio? De la iglesia, de los miembros de la iglesia.
Nosotros nos encargamos de juzgar a los miembros de la iglesia. Los que están por fuera de la iglesia, ¿quién los juzga? ¿Quién va a juzgar a este hombre que fue excomulgado de la iglesia? Dios. Dios ya lo juzgará. Dios ya se encargará de juzgarlo. Pero nosotros estamos encargados de juzgar los que están adentro. Los que están adentro. Los que están adentro únicamente. Por eso la membresía es bíblica. Porque nos está hablando de gente que está adentro y que está afuera. Y vamos a ver a través de los estudios que así es. Efesios capítulo 5, versículo 21. Bueno, creo que este verso todavía no va, si no estoy mal. Creo que este verso todavía no va. Gálatas, Efesios. No, este verso todavía no va, perdónenme. Vamos a ver, entonces, en tiempos del Nuevo Testamento había un círculo definido de gente, tan cercano y cuidadosamente definido, que uno podría ser recibido dentro de ese círculo o puesto fuera de él. Los miembros de ese círculo se habían comprometido voluntariamente a la disciplina y al juicio de esta comunidad. Ellos ya no vivían como individuos independientes. A mí no me gusta, bueno, pensándolo bien, esta palabra círculo suena como a rosca, ¿cierto? Como si la iglesia fuese una rosca o algo así, y esa es la palabra en el contexto negativo, ¿no? Pero es en un contexto positivo el círculo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia queremos que todos hagan parte de ese círculo. No somos como, ay no, yo tengo mi circulito aquí de amigos o de preferidos por X o Y razón, nadie entra acá. No, nosotros somos la iglesia y queremos que todos entren y hagan parte. Entonces es diferente. Pero sí se veía una distinción entre los que hacían y no parte de este grupo. Ahora, iglesia, seguimos hablando un poco de este tema de la membresía bíblica. La membresía es bíblica no solo desde el punto de vista de los miembros, sino también desde el punto de vista de los líderes, de los que estamos liderando. ¿Por qué? O sea, no solamente desde el punto, digamos, de los miembros que están haciendo parte ya de un grupo, que es la iglesia, sino también nosotros también como líderes, para ver la iglesia más organizada, para ejercer mejor la autoridad, para ejercer mejor el gobierno, es necesario que estén definidos. La palabra dice, todo hágase decentemente y en orden, ¿sí? Pero incluso para uno como liderazgo a veces no sabe ni siquiera si con quien estoy tratando es creyente, ¿sí? Entonces, ¿uno va a ejercer disciplina sobre un incrédulo? No, la disciplina es sobre el creyente, ¿sí? Yo no puedo responder como líder o como pastor o como anciano por alguien que no pertenece a la iglesia. Entonces, incluso para uno de líder y de anciano, de pastor, de liderazgo, como lo quieran llamar, siervos, es necesario tener bien definido quién es ese grupo de personas sobre las cuales yo voy a rendir cuentas, porque la palabra en Apocalipsis capítulo 2 nos dice que el Señor iba a las diferentes iglesias, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, no sé si me falta alguna, Éfeso, y dice que Él va al pastor. Él va al pastor. Pero el pastor, ¿cómo va a responder por gente que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe si es creyente, que no ha podido pastorear? ¿Sí me hago entender? Por eso yo no sé cómo hacen esas mega iglesias de 25,000 miembros. Deben tener muchísimos pastores y a veces uno escucha a un solo pastor. Ahí no hay pastoreo. Tal vez hay discipulados, grupos, pero pastoreo, a menos de que en cada grupo de discipulado haya un pastor. De resto, ahí es discipulados, acompañamientos, compañerismo, pero pastoreo no hay. A menos, como les digo, que cada grupito de 40 que se reúnan haya un pastor, o 30 o 20. Pero bueno, nosotros vamos a rendir cuentas de aquellos miembros que sepamos y que conozcamos y que hagan parte de la iglesia, única y exclusivamente.
Ujú. 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 Sí, lógicamente hay unas disciplinas bíblicas, ¿no?, que se deben ejercer en medio de la congregación, ¿sí? Pero lo que dice mi hermano allí es algo voluntario, no es algo obligatorio. ¿Se acuerdan? Lo veíamos hace 8 días también. Pablo se quería adherir a la iglesia, pero no por obligación, no por obligación, sino porque él era un verdadero creyente y le nacía de su corazón como un verdadero discípulo a ser parte de una iglesia local, en este caso la iglesia de Jerusalén. ¿Sí están siguiendo? Entonces, debe haber sí o no, claro, unas disciplinas y debe haber una sujeción voluntaria, primeramente, a Dios. Dentro de la iglesia hay disciplinas bíblicas. ¿Estamos constituidos para la disciplina? ¿Es la disciplina importante en la vida? En todo aspecto es importante la disciplina. También en la iglesia. La iglesia no es la excepción. Así que Dios pone autoridades en la congregación. Y a esas autoridades debe haber una sujeción, porque primeramente todos nos sujetamos ¿a quién? A Dios. Ahora, no voy a tocar el tema de las autoridades. Estamos viendo es cómo la membresía es bíblica desde el punto de vista de la autoridad también, no solo desde el punto de vista de los miembros como tal. Vamos a ver el pasaje que habíamos estudiado hace 8 días, Mateo 16. Mateo 16, 18, veíamos lo siguiente, hace 8 días, ¿sí recuerdan? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso ya lo vimos hace 8 días. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene lo que continúa diciendo, hablando del reino de los cielos y de cómo Pedro abre esa llave del reino de los cielos, esa puerta del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un poco confuso esta parte, ¿no? Yo creo que más de uno de nosotros tambalea en ese tema. Incluso yo cuando le estaba estudiando no lo tenía lo suficientemente claro. Pero aquí vamos a verlo en términos sencillos. Todo lo que los apóstoles permitieran, Dios está autorizándolos a ellos y dándoles la autoridad para que lo permitan. Y todo lo que ellos no permitan, tiene la autoridad de Dios para que no sea así. Esto con el propósito de, en la iglesia de Dios se maneje ordenadamente conforme a los estándares bíblicos y conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, básicamente, todo lo que atares, todo lo que desatares, lo único que hace referencia es, Dios le da la autoridad a los apóstoles para que ellos determinen cuáles son las reglas y el margen bajo el cual se va a regir la iglesia de Dios. ¿Sí es claro? ¿Es claro? Más o menos. Vamos a ver un ejemplo. Ese ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 20. Yo mismo enseñé este capítulo. Hechos 15, 20. Aquí vemos cómo los apóstoles van a crear algunas reglas que todos debían sujetarse para que la iglesia funcionara. Dice el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí recuerdan ese capítulo? ¿Más o menos? ¿Un poco? Bueno. Yo les enseñaba en ese tiempo que la iglesia estaba empezando a formarse y habían dos grupos de personas.
Eso lo debemos tener claro. ¿Cuáles son? Sí. Y gentiles. Fácil, judíos y gentiles. Pero resulta que los judíos y gentiles, tanto un grupo como el otro, venían de un pasado, ¿cierto? De unas tradiciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, si se quería que hubiera armonía entre ambos grupos, judíos y gentiles, se debían establecer ciertas normas, que no necesariamente eran no son de salvación. Eso es un punto, perdón que se me pasó aquí. Aquí Pedro y los apóstoles no van a colocar normas para ser salvos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Aquí lo que está hablando es de cómo se va a organizar la iglesia, cómo va a la iglesia a empezar a formarse, a fortalecerse y a construirse, ¿sí? Entonces no estamos hablando de salvación, eso es muy importante. Entonces resulta que los judíos no comían, vamos a tomar ejemplo solamente de la sangre, que ya lo hemos visto. Los judíos no comían nada con sangre y los gentiles sí. Entonces, cuando se reunían a comer, entonces el judío obviamente su conciencia de tantos años no le dejaba pues comer sangre, y llegaba el gentil con el pedazo de pernil, así le chorreaba ahí la sangre. Pues entonces, no, los judíos van a decir, miren a este hombre pecador, inmundo, pagano, comiendo comida con sangre. Y los gentiles, miren a este religioso, ortodoxo, legalista, que está hablando. Yo siempre he comido toda la vida mi piernita así como no tan cocinadita, rica, jugosita. ¿Sí me hago entender? Entonces se necesitaban establecer ciertas reglas que permitieran la convivencia entre ambos grupos. Estas reglas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, autoriza a los apóstoles para que las creen, ¿sí? Autoriza a los apóstoles para que las creen. Lo que ellos permitan, Dios lo permite. Lo que ellos no permitan, Dios no lo va a permitir. Es una cuestión de delegar autoridad. Entonces, los apóstoles a su vez, la autoridad Dios le da autoridad a los apóstoles, y los apóstoles a su vez le dan autoridad ¿a quiénes? A los ancianos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, un versículo muy conocido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? Encarga a hombres fieles, ¿cierto? Vamos a verlo, para no parafrasearlo, porque no quería demorarme, pero bueno, Segunda de Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le empieza a delegar una autoridad a Timoteo, y Timoteo a su vez empieza a delegar otra autoridad a unos hombres. Tito 1:5. Antes de Filemón. Dijo el hermano Manuel, empieza por T. Si no lo encuentra. Tito 1:5 dice así, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y empieza a hablar de las características de los ancianos, que un anciano no es más que un supervisor, lo tengo aquí, que es un supervisor, es un pastor, es un veedor. La figura de ancianos la traen del Antiguo Testamento del judaísmo. Cuando Moisés tenía 1 millón o 2 millones de personas en el desierto, se le estaba haciendo complicado juzgar a todos. Entonces él dice, vamos a convocar 70 ancianos, ¿sí? Entonces el término anciano no se lo inventaron los apóstoles, sino que viene del Antiguo Testamento, porque eran los hombres encargados de juzgar. Se suponía que eran los más sabios, los que se sentaban a las puertas de las ciudades y juzgaban, etc. No voy a hablar de la autoridad porque Jaime lo va a hablar después. No quiero ser tan spoiler. Bueno, el punto es que entonces Dios establece estos ancianos, y el anciano o el obispo debe supervisar el comportamiento de otros, y esto implica
que aquellos que estén siendo supervisados han aceptado la autoridad del supervisor voluntariamente, ¿sí? La autoridad del supervisor voluntariamente. Entonces, eso es como un pequeño pantallazo acerca de lo que es las autoridades y de cómo la autoridad también necesita tener un cuerpo definido para gobernar bien. Porque el anciano debe gobernar como un padre de familia. Ahora, los que somos padres de familia, ¿podríamos gobernar nuestro hogar si no sabemos quiénes son nuestros hijos? ¿O si no sabemos quién es nuestra esposa? ¿O si no sabemos quién convive en nuestro hogar? No, no se puede. De la misma manera, 1 Timoteo 5:17 dice que el anciano debe gobernar bien. Pero ¿cómo puede gobernar a alguien bien si no conoce a los que están bajo él? ¿Sí? ¿Puede un ejército funcionar sin soldados? ¿Puede una empresa ser grande si no tiene empleados o si no sabe quiénes son sus empleados? No, igual en la iglesia. Debemos saber quiénes son miembros y quiénes no son miembros para poder gobernar bien, porque como veíamos en Apocalipsis, si quieren lo vemos allí en Apocalipsis capítulo 2, que cuando van ya hemos visto bastante de Apocalipsis, pero aún no hemos llegado acá. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel? El pastor. Dice el versículo 8: y escribe el ángel a la iglesia ¿de qué? De Esmirna. Versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Pero nosotros, iglesia, no vamos a poder rendir cuentas de desconocidos, ¿sí? De desconocidos. Muy bien, entonces ya tocando un poquitico este tema de la importancia de por qué la membresía es bíblica desde el punto de vista de miembros y desde el punto de vista de liderazgo, vamos a ver algunas metáforas también más adelante de cómo debe ser la iglesia local. Por medio de una membresía bíblica tiene más sentido el diseño de Cristo para su iglesia. Y nos acercamos cada vez más a este diseño. Yo no sé si ustedes han pensado cómo, o siempre pensamos o meditamos mucho en la iglesia primitiva y decimos, tan chévere ser como esa iglesia, ¿cierto? ¿Cómo así que todos compartían sus propiedades? Todos estaban pendientes los unos de los otros, estaban en alegría, estaban en comunión, funcionaban unidos. Todo esto empieza a tener sentido cuando hay una membresía bíblica. Porque cuando hay una membresía bíblica todos nos conocemos, todos hemos sido aceptados dentro de ese grupo, ¿cierto? Todos nos sujetamos a unas autoridades. Pero no solo nos sujetamos a las autoridades, sino también nos sujetamos los unos a los otros, ¿sí? Ahí es donde venía el pasaje de Efesios 5:21, que les dije que no iba ahí. Porque a veces uno tiene la concepción de que yo obedezco y me sujeto al pastor, o al anciano, o al líder. Pero si Davidcito es el ujier, y Davidcito dice, no hermano, por favor no se sienta en esa silla, ¿y usted quién se creyó, el pastor? ¿Sí o no? Y no es así, porque todos dentro de la membresía como miembros de la iglesia, todos tenemos también autoridad. Pero miremos qué dice Efesios 5:21. Y aquí en Efesios 5, Pablo está hablando de la autoridad y trasciende a no solo la familia, no solo la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los trabajadores, sino que está hablando en general de cómo debe ser esa autoridad. Gálatas, Efesios 5:21. ¿Qué dice?
someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra es clave, en el temor de Dios. Porque si Davidcito viene y le dice al hermano Fernando, oiga, señor, que por favor se siente ahí, hágame caso. Pues, ¿dónde está el temor a Dios ahí? O sea, ¿dónde está el respeto a Dios y también al hermano? O si el hermano le responde a David, no, pero ¿usted quién que se cree, el pastor o qué? No, yo le hago caso al pastor, chao. ¿Sí me hago entender? No, debe haber también de parte del hermano temor a Dios primeramente, temor y respeto a las autoridades. Solo de esta manera vamos a poder funcionar como una verdadera iglesia. Verdadera iglesia. Entonces, por eso digo que cuando hay una membresía clara, cuando nos hemos delimitado, toda la iglesia empieza a tener sentido. Ya empieza a tener sentido. Y eso es una luz. Para mí es una luz, iglesia, porque nosotros estamos comprometidos como liderazgo a ser una buena iglesia. Pero a veces nos vemos enfrentados en ciertas situaciones y ¿qué hacemos? Y eso es porque no hemos puesto mucho más organización, más orden, y es lo que estamos haciendo y aprovechando que somos pocos y es más fácil, porque a medida que va creciendo la iglesia es más complicado, pero si desde ya empezamos a sentar esas bases, vamos a hacer una gran iglesia. No quiere decir que vayamos a hacer una iglesia de 50,000 personas, no, vamos a hacer una iglesia de verdad. Y vamos a ver algunas metáforas de la iglesia. La primera que vemos es un edificio. ¿Sí? Un edificio. Pero bueno, antes de ver esto, les hago una pregunta. Si cada hombre hiciera lo que le pareciere en el ejército de Dios, ¿cómo sería esa iglesia? Se degeneraría. Habría anarquía o individualismo. Vamos a ver qué nos dice ahora sí Efesios capítulo 2. Versículo 20. Estos son textos que ya hemos estudiado, pero es necesario repasarlos porque estamos hablando de la iglesia local. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí es interesante ver este pasaje porque eso es lo que hemos venido estudiando. Nosotros nos fundamentamos sobre los que apóstoles y profetas. ¿Se acuerdan que Dios les dio autoridad a los apóstoles y profetas? Atar, desatar. Entonces nosotros nos fundamentamos en lo que los apóstoles enseñaron, pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra más importante de la construcción. Dice allí, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo sé que mi hermano Nelson, siempre lo pongo ahí, pero su merced hace poco hizo un edificio, bueno, o trabajó en una construcción de un edificio. Yo le hago una pregunta, ¿sus empleados podrían trabajar por separado, haciendo lo que cada uno quisiera? ¿O los empleados en esta edificación? Un manual. Uh-huh. ¿Qué pasa si, digamos, uno de los albañiles le dice, no, yo voy a colocar primero el pañete y voy a colocar, y voy a pintar y voy a estucar y después miraremos la electricidad o el agua que veremos qué pasa? Yo me encargo de lo mío, yo voy a poner la baldosa, usted mirará cómo hace y cómo hace el tema de la electricidad. Muy bien, a eso voy. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno, está hablando de la iglesia, pero a cada uno les es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Hablamos de los dones, no vamos a tocar el tema de los dones, se van a tocar más adelante si Dios permite. Pero al punto que voy, iglesia, es que Dios nos ha dado a cada uno dones y Él nos ha diseñado física, mental y espiritualmente.
y ha designado a cada creyente ¿qué? Un sitio. Un sitio, una función, un rol, una responsabilidad. A cada uno. Así como una viga tiene ¿cuál es la responsabilidad de la viga? ¿Cuál es la responsabilidad de un desagüe, de una columna? Cada uno tiene una responsabilidad, una función y un sitio. Miremos lo que dice allí, volviendo a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Versículo 21. En quien todo el edificio bien descoordinado, a ver si están atentos, ¿bien descoordinado? Bien coordinado. Si no hay coordinación, iglesia, por eso Dios, iglesia, nos llama a todos nosotros, hace un llamado a su pueblo a aceptar el liderazgo y la disciplina de la iglesia para que todos avancemos bajo la guía del Espíritu Santo. Para que todos avancemos bajo la guía del Espíritu Santo. Volvamos allí al pasaje, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois ¿qué? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, en realidad también nosotros nos vamos a edificar. O sea, nosotros estamos coordinados, cada uno en su sitio, con su responsabilidad, y todos vamos a edificar el templo de Dios, pero también nosotros vamos a ser edificados. ¿Sí? Si resulta que tenemos que hacer una construcción en un lugar donde es lluvioso, y cada uno dice, no, yo llevo mi viga acá, yo llevo la ventana acá, yo llevo la puerta acá, yo llevo el techo por otro lado, todos vamos a sufrir. Pero si hay una buena coordinación y cada uno está en su sitio, en su lugar, en su responsabilidad, ¿quiénes se van a terminar beneficiando? Todos, porque todos vamos a estar bajo un techo, cobijados. Así que aquí hay un principio, iglesia. Bueno, antes de ello, hay un principio y es que el crecimiento se da en comunidad. El crecimiento se da en comunidad. La iglesia no creó llaneros solitarios. Pastor Alberto nos lo ha enseñado también, ¿no? El crecimiento de un cristiano se da ¿en qué? En comunidad. Es difícil, muy difícil que un cristiano crezca como el Señor quiere espiritualmente, andando como una rueda suelta, como si fuera una ventana por allá corriendo como loca. Por eso es importante la iglesia local, porque ¿con quién voy a crecer? ¿Con quién voy a construir? ¿Con los hermanos de China? ¿O de Japón? ¿O de Europa? No, con los hermanos de mi barrio, de mi iglesia local. ¿Sí ven cada vez cómo va teniendo sentido más la membresía bíblica? El crecimiento viene cuando se empieza a trabajar y se empieza a servir. A los hermanos en el discipulado les daba una ilustración de un atleta. Lástima que John Anthony no está acá porque quería que me desmintiera si estoy diciendo cualquier barrabosada. Pero un atleta no se forma viendo carreras. Ay, mire cómo este hombre corrió y llegó. Un atleta no se forma leyendo y viendo revistas acerca de atletismo. Un atleta no se forma estando en un banco sentado en unas gradas viendo una carrera. ¿Cuándo se forma el atleta? Cuando entrena, cuando empieza a entrenar, cuando empieza a ejercitarse y también cuando empieza a correr en una carrera. Cuando empieza a correr en una carrera, ¿sí? De lo contrario no va a llegar a ser un buen atleta. ¿Y sabe cómo nos compara la Biblia a nosotros como creyentes? Como atletas, ¿sí? Por eso el verdadero crecimiento se da es cuando uno empieza a servir, cuando uno empieza a involucrarse, cuando uno empieza a ser parte de una iglesia local y todos empezamos a trabajar unidos construyendo el templo de Dios. ¿Sí me hago entender?
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Es otro versículo acerca de la metáfora de la iglesia como un edificio. Primera de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia de Dios está sostenida ¿sobre qué? Columnas. ¿Sí? Hay columna como una edificación. ¿Podría haber una edificación sin columnas? No. Deben haber columnas que sostengan la edificación. Y aquí la palabra nos trata a los creyentes como columnas ¿de qué? De la verdad. La iglesia de Dios está edificada sobre columnas de la verdad. Y en cierto sentido, usted y yo somos esas columnas de la verdad. Somos estas columnas de la verdad, y no solamente columnas, sino baluarte. ¿Saben qué es un baluarte? El baluarte es como un lugar de defensa. En antiguas edificaciones y fortalezas había como, cuando se unían las paredes había una protuberancia que eran los baluartes, que era donde si llegaba el enemigo primero se daba contra el baluarte antes de entrar a la fortaleza y conquistarla. Bueno, entonces en cierta medida, iglesia, cada uno de nosotros somos una columna que sostiene la verdad, que la defiende, y por ende todos debemos llevar un peso significativo de ese edificio de Dios, como una estructura bien planeada y bien coordinada. ¿Las columnas se pueden poner donde uno quiera, mi hermano Nelson? Muy bien. Por ende, iglesia, la conclusión aquí es que ningún creyente puede ser un agente libre o permanecer fuera de la iglesia, fuera de la membresía, así como ninguna ventana o muro puede quedar vagando sin rumbo. La libertad cristiana no es sinónimo de individualismo y no es contraria al compromiso. Volvemos al tema de la libertad cristiana. Yo soy libre en Cristo, entonces yo ya no estoy en la ley. Yo no me tengo que someter a nadie. Yo soy libre. Entonces soy libre, entonces ando por donde quiera, siendo individualista. Y la libertad no es sinónimo de individualismo, ¿sí? Ni tampoco es contraria al compromiso, ¿sí? Porque el hecho de que yo sea libre en Cristo no quiere decir que yo no me tenga que comprometer. ¿Sí? ¿Se me está siguiendo? Así que esta es la metáfora de la iglesia como edificio, pero también como un cuerpo. Como un cuerpo. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la iglesia también se compara con un cuerpo. La iglesia también se compara con un cuerpo. Ahora, ¿los miembros del cuerpo son intermitentes o son permanentes? Son permanentes, ¿sí? No es como que primero llegaron los dedos de Jaime de los pies, aquí todos saltando, y después llegaron las piernas, y después llegó el tronco, y de últimas llegó la cabeza. Aunque a veces sí le pasa que uno parece que hubiera dejado la cabeza en la casa, ¿no? O en otro lado, que no está full concentrado. Pero cuando yo he visto a Jaime, la verdad yo siempre lo he visto llegar completo. No he visto que llegue por partes.
¿Por qué? Porque los miembros de un cuerpo están unidos permanentemente, están orgánicamente conectados, coordinados y ¿qué más? Dependientes de la unidad total. Dependientes de la unidad total. Dice la palabra, volviendo allí a... Bueno, ya estamos mirando 1 Corintios, ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, versículo 15. Nos dice así. Ay, perdón, estoy mirando donde no es. Mi hermano Manuel, ¿lo puede leer, por favor? Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, mi hermano. Entonces, hay algo que une el cuerpo, según este versículo. Dice, bueno, primero dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siempre que vemos las metáforas de la iglesia, siempre se menciona a Cristo, porque no debemos desenfocarnos de quién es la cabeza y también el cimiento. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien ¿qué? Concertado, es decir, bien organizado, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? ¿Alguien sabe? Cris, ¿qué son las coyunturas? Exactamente, son articulaciones donde hay dos o más huesos, deben unirse por algo y eso son las coyunturas. Muy bien. Entonces, todos unidos por las coyunturas, entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todos los miembros se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Voy a hacerles una pregunta, iglesia. Espero que no les incomode. Quiero que por favor me levanten la mano derecha los que desayunaron hoy. Keiner no desayunó. Yo tampoco desayuné, por eso no la levanto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que ustedes acabaron de hacer, hubo coordinación. ¿Sí? Su cerebro le mandó la información a su mano y su mano, ¿qué pasó? Se levantó. Dio la orden y su mano se levantó. Ahora, ¿qué pasa si su mano quiere levantarse pero su hombro no quiere? Su codo no quiere. Sus bíceps y sus tríceps así bien grandes no quieren darle fuerza a su brazo. ¿Y la mano ahí, puede la mano levantarse? No. Así que nos necesitamos que uno de los otros nos necesitamos. Aunque usted no lo crea, pues la palabra lo dice, lo debemos creer. Pero todos nos necesitamos, iglesia. Todos nos necesitamos. Así parezca que este hermano no hace nada. Es como el dedo chiquitico. Ahora usted intente coger algo grande y pesado sin utilizar el dedo pequeño y verá que no lo va a poder hacer. Yo estuve haciendo el ejercicio. Y yo dije, uy, ¿cuánta fuerza tiene este dedito y cuánto ayuda este dedito pequeñito? No solo es para sacarse. De verdad tiene, aunque muchos lo levantan, ¿no? Cuando cogen algo, pero cuando hay algo pesado se necesita incluso ese dedo pequeñito. Y ese es el concepto que Dios quiere que nosotros empecemos a permear en nuestra mente. Nos necesitamos. Los que estamos alrededor, cada uno de nosotros, nos necesitamos. Y debemos estar debidamente coordinados.
Muy bien. ¿Hay alguna razón, iglesia, para que alguna parte de su cuerpo no sea llamada miembro? ¿O no sé? ¿Sí me hago entender? ¿Alguna parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo que usted diga, no, este no es miembro? Todos. Por eso también el cuerpo es un fuerte argumento para hablar de la membresía, porque un cuerpo tiene ¿qué? Miembros. La razón para que un miembro de un cuerpo no sea parte de su cuerpo es porque no es parte. Yo no puedo decir que los brazos de mi hermana Carmentolia son mis brazos, ya quisiera, cocinarían delicioso, pero no, o sea, no hacen parte de mi cuerpo, no son miembros míos. Así que, de la misma manera, la iglesia, todos deberían ser miembros. Todos deberían ser miembros. ¿Cuál es la única razón para que uno no sea miembro? Porque no está de pronto cumpliendo su función y está haciendo daño. Un ejemplo, una gangrena. ¿Y hay que amputar? Duele, sí, pero si no, todo el cuerpo se contamina. ¿Y si ven cómo se relaciona un poco con lo que iniciábamos hablando de este hombre que fue expulsado? Así que la única razón para que los que estemos acá no seamos miembros de una iglesia es porque o estamos haciendo daño, estamos en rebeldía, no nos hemos querido sujetar a Dios primeramente, y vas a hacer más daño que bien. Y es triste, pero es lo que nos manda la palabra. Muy bien, vamos a seguir avanzando en la última metáfora porque ya se me acaba el tiempo, y es la familia. ¿Sí? Esa es la última metáfora que vemos acerca de la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia local. Es como una familia. Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo muy conocido. ¿Quién lo dice de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué está basada una familia, iglesia? Una familia debería, ¿no? Porque a veces las familias incluso son supremamente disfuncionales, pero debe estar basada en la cooperación, en el orden, en el liderazgo y en un propósito en común. ¿Sí? Y ¿ustedes hacen parte de una familia? Todos hacemos parte de una familia. ¿Por qué? Porque nos unen lazos de sangre, porque compartimos un apellido, ¿cierto? Tenemos un vínculo filial. En la iglesia también somos una familia, iglesia, porque también compartimos un lazo de sangre, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos une como familia. Y también compartimos un vínculo filial. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. ¿Sí? Por eso la iglesia también es una familia. Por eso la iglesia también se debe ver como una familia. Bueno, antes de ver esto, una pregunta. Hágase esta pregunta para su familia como tal, donde nació. ¿Hay algún miembro en su familia demasiado pequeño, demasiado bebé para no ser parte? En otras palabras, ustedes en su familia dicen, no, este bebé está, un recién nacido, por ejemplo, digamos en el caso de Moni. No, el bebé que está esperando Moni cuando nazca no es demasiado pequeño para pertenecer a mi familia. Si nació en la familia de Moni, es de la familia de Moni. De hecho es el consentido, la goma. ¿Sí? O de pronto en su familia, de pronto hay un joven, ¿no? Y de pronto uno diga, él es demasiado joven, ¿no? Apenas tiene 15 años para que pertenezca a mi familia. ¿Eso es así? No. El que ha nacido en la familia hace parte de esa familia. No solamente los adultos, ni solamente los ancianos hacen parte de esa familia. Todos los que nacieron en ese núcleo familiar son familia. Es igual en la iglesia. Es igual en la iglesia. Aquí, ahora sí presento la diapositiva. Como creyentes nacidos de nuevo,
Nuestro Salvador nos manda a unirnos a su pueblo como miembros de una iglesia que esté comprometida completamente con la palabra infalible de Dios y se esfuerce por cumplir todas las normas bíblicas para las iglesias de Cristo. Si usted ha nacido de nuevo en la Iglesia Bautista La Serena, esta es su familia. Si recién creyó, si lleva 5 años, si lleva 10, si lleva 20, 40, Cris que lleva bastantes años, que dice que es la prehistoria de La Serena. Pero sí me hago entender, así como en una familia hay miembros más jóvenes, otros más maduros, otros más ancianos, así también es en la iglesia, ¿sí? Y lo hermoso de ver la iglesia como una familia es que cuando nace un bebé, ¿cómo actúa la familia? ¿Con qué alegría, con qué gozo? ¡Ay, el baby shower! Entonces todos vamos a celebrar. Debería haber un baby shower aquí también de nuevos creyentes. No, creyó nuevo, vamos a reunirnos todos y vamos a comprarle algo, vamos a llevarle un detalle, vamos a orar. ¿Sí me hago entender? Qué especial. Y que ese bebé empieza a ser instruido por alguien, en este caso por Duan y Moni. De la misma manera el bebé espiritual empieza a ser ¿qué? Instruido por ciertas personas. Y los más maduros empiezan a instruir a los menos maduros, a los más jóvenes. A los más jóvenes. Así que esa es la iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y hay un compromiso de cada uno de nosotros, iglesia. Y ese compromiso es adherirnos a una congregación local. Pero no a cualquier congregación, porque hay congregaciones que ni siquiera se ve claramente quiénes son quiénes, que no hay una organización bien. Es una iglesia, que es lo que nosotros le estamos apuntando, comprometida completamente con la palabra infalible de Dios. Nosotros estamos dispuestos a comprometernos completamente con la palabra, iglesia, como liderazgo. Y nos queremos esforzar por cumplir todas las normas bíblicas que Dios tiene para su iglesia. Y es nuestro deber, y es su deber, unirse a una iglesia que busque eso. Y esta es la gran conclusión. Existe una membresía bíblica donde un grupo de creyentes trabajan unidos y coordinados bajo las disciplinas bíblicas y poniendo al servicio sus dones para glorificar a Dios, mientras se ayudan mutuamente y crecen espiritualmente. Y como iglesia local, Iglesia Bautista Independiente de La Serena, es nuestro anhelo que seas un miembro de ella. Es un anhelo. El objetivo de todas estas charlas, iglesia, es que cuando se terminen podamos conformarnos como iglesia. Empezar a ser parte los unos de los otros y empezar a construir ese edificio coordinado. Como decía mi hermano, debe haber primero unos planos, una organización, y parte de esos planos y esa organización es la instrucción bíblica, y es lo que estamos compartiendo en estos domingos, iglesia. Y cada vez nos vamos a acercar a esa iglesia primitiva, donde todos trabajamos con un mismo sentir, con un mismo propósito, unidos por el amor, por la palabra, por la fe, y va a ser de gran bendición y todos nos vamos a edificar y todos vamos a crecer. Pero es necesario primeramente la instrucción y la enseñanza, que es lo que estamos haciendo pues en estos domingos. Eso es todo, iglesia, muchas gracias y vamos a terminar en oración. Bueno, Padre, como iniciaba, Señor, orando, como iniciábamos todos orando, Señor, nuestro anhelo, Señor, es cumplir tu voluntad, Señor. Gracias porque nos has permitido navegar a través de tu palabra en varios versículos, Señor, y entender cuán importante es la iglesia local. Cuán importante, Señor, es adherirnos a una iglesia local. Cuán importante, Señor, es hacer parte de la iglesia, porque allí, Señor, es donde tú traes crecimiento, es donde hay edificación, es donde hay consuelo, es donde hay fortaleza, Señor. Así que nuestro anhelo, Señor, es que nos permitas conformarnos, Señor, cada vez más como la iglesia que tú quieres, Señor,
con las autoridades que tú has puesto, Señor, que todos nos sujetemos los unos a los otros, Señor, y a nuestras autoridades, que eres primeramente tú, Señor, como cabeza, y que todos podamos funcionar como un cuerpo, Señor, coordinado, que todos podamos funcionar como ese edificio que es construido, y finalmente como una familia, Señor, en la que nos gozamos los unos con los otros, Señor, por nuevos miembros, en los que nos instruimos los unos a los otros, nos exhortamos, Señor. Realmente, Dios, es un gozo, Señor, primeramente poder ver en tu palabra, Señor, estas verdades y poder tener la esperanza de que si trabajamos en pro, Señor, de tu palabra, de tus mandatos, Señor, vamos a llegar a ser esa gran iglesia, Señor, porque es importante para nuestra vida, Dios. Así que dejamos en tus manos la iglesia La Serena, Señor, los miembros, los asistentes, Dios, y que nos ayude, Señor, a, primeramente, Dios, tu palabra, Dios, tu evangelio que habita en nosotros, Señor, y después que habite ese segundo paso, Señor, que es el obedecerte, Dios, en tus mandatos. Gracias, Señor, por estos tiempos hermosos, y dejamos en tus manos el resto de enseñanzas en Cristo Jesús. Amén.